Adelante. Mis amados hermanos, en esta hermosa tarde vamos a comenzar ahora con la siguiente doctrina de la gracia, que es la justificación por la fe. Espero que el Señor nos bendiga abundantemente con esto, y además esta es la primera parte. En su segunda parte, que será, si Dios nos permite, dentro de 8 días, allí va a ir aunado al tema, que ya será muy poquito, pero va a ir ahí algunas preguntas que quisiera que cada uno de nosotros respondiéramos, teniendo en celular o en la computadora esta grabación, para que desde su inicio en esta misma doctrina podamos contestar a esas preguntas que nos estarán haciendo. Bien, oremos a Dios. Padre nuestro y amado Dios, que nos has justificado de nuestros pecados delante de ti, Señor, a través de Cristo, venimos en este momento, Señor, para suplicar tu ayuda y podamos así estudiar tu santa palabra, Señor. Gracias por esta gloriosa enseñanza, poderosa para nuestra alma, Señor. En nombre de Cristo oramos. También te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos débiles en su fe, sobre todo aquellos que andan flaqueando, Señor, y que no tienen fuerzas para seguir adelante. Tú los sostengas, como es tu soberana voluntad, Señor, de volverlos a poner en su lugar, el lugar que tú les has destinado, Señor. Los oramos por su vida. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestro estudio de este día, hermanos, día 6, domingo 2 de agosto, domingo 2 de agosto de 2020, a las 6 de la tarde. El título es la justificación por la fe. El texto bíblico está en Romanos 1:17, un texto muy conocido que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es lo que dice. El grito de guerra de la Reforma se llama. El grito de guerra de la Reforma, justificación por la fe. Esta resonó por toda Europa en el siglo XVI. Miles entregaron sus vidas en lugar de renunciar a esta doctrina. Se desataron guerras en varios países de Europa, hermanos, en ese tiempo. ¿Por qué tanta controversia? Porque esta doctrina representaba una denuncia de lo que se enseñaba en aquel entonces sobre la salvación. Recordando que el dominio de la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo tenía una enseñanza no bíblica. A fines del siglo XVI, en Alemania, un sacerdote católico llamado Martín Lutero, leyendo la Biblia, se dio cuenta que en Romanos 1:17 declara lo siguiente: el justo por la fe vivirá. Dios iluminó su corazón por medio de este texto. Comprendió entonces que los méritos no tenían nada que ver con la salvación. Pasmado por esta revelación, continuó sus estudios en Romanos y llegó a entender esta importante doctrina de la gracia, o de gracia. Con esto comenzó el redescubrimiento de la teología de la Biblia, que se conoce hoy en día como la Reforma. Importancia de la Reforma. ¿Para qué sirve entender esta doctrina que estamos estudiando? Primero, nos libera de temores y de inseguridades respecto de nuestra relación con Dios. Cuando vemos que nuestra aceptación con Dios está basada en la justicia de Cristo y no en la nuestra propia, experimentamos un profundo alivio emocional. Analice eso, hermano. Segundo, nos ayuda en la oración, ya que nos damos cuenta de que las respuestas a nuestras plegarias no dependen de nuestros méritos. Tercero, nos ayuda a evitar toda clase de legalismo al entender que nuestra justicia es un hecho cumplido interiormente y que no consiste en prácticas exteriores.
Es importante, interesante todo esto. Definición de la doctrina. La justificación es una declaración legal hecha por Dios de que una persona es justa respecto a la ley divina a causa de la justicia perfecta de Cristo, concedida a la persona por medio de la fe en Cristo. Veamos esto, hermanos. Lo que no es la justificación. Un médico dijo que la manera mejor de entender lo que es una buena salud es estudiar la enfermedad. Igual sucede con esta doctrina. Una buena manera de entender lo que es la justificación es estudiar lo que no es. La justificación no se refiere al proceso de crecimiento espiritual en la vida cristiana. Esta última se llama santificación. La justificación es cuestión de nuestra aceptación legal por el Padre frente a la ley divina. Un error común entre los cristianos en el estudio de la justificación es el imaginar que la justificación quiere decir ser hecho justo. Más bien significa declarado justo, no hecho. Tampoco es una recompensa por nuestra fe. La justificación, como ya comprobamos en la sección anterior bajo el nuevo nacimiento, la fe salvadora es una obra de la gracia divina. Aunque Dios requiere de la fe como condición de la justificación, no debemos suponer por eso que la justificación es una recompensa por nuestra fe, puesto que es Dios mismo quien nos la da por medio de la regeneración. Tampoco afirmamos que la fe reemplaza a la ley moral divina. Esta ley, representada por los 10 mandamientos, forma parte de un pacto eterno y no puede ser reemplazada. Algunos acusaron a los reformadores de enseñar que si tenemos fe, no tenemos que hacer buenas obras. En realidad, la realidad del asunto es que las obras de los pecadores no son válidas para su salvación, porque proviene de una fuente corrupta. Las obras no son aceptadas si la persona no es aceptada primeramente. Y la persona será aceptada solamente si es justificada por la fe. Bueno, la fe no reemplaza la ley moral, porque los 10 mandamientos forman parte de un pacto eterno, siempre están vigentes. La idea básica de la justificación no es cómo ser salvos sin la ley, sino cómo la justicia perfecta de la ley puede ser atribuida a nuestra cuenta. Según la Biblia, se cumple esto por medio de la fe en Cristo, quien es nuestro sustituto bajo la ley. Por medio de las siguientes preguntas vamos a llegar a un entendimiento completo de la definición que hemos dado anteriormente. Inciso A. ¿Exige Dios que la justicia de la ley sea cumplida en los cristianos? El texto de Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras son claras. Dios exige que la justicia de la ley moral sea cumplida en nosotros. Sobre este punto muchos cristianos se equivocan. Leen versículos que afirman que no estamos bajo la ley y que no somos justificados por ella. De esto sacan la conclusión ilógica de que la ley no cuenta para nada y que Dios no exige la justicia que ella representa. Los judíos entendieron bien que la ley representa la justicia de Dios. Por eso ellos suponían que la justificación provenía de la obediencia a la ley. Erraban porque nadie podía guardar la ley en realidad. Pablo nos muestra que la justicia que la ley representa viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo, como un don gratuito de Dios. Pero cuidado, es también un error suponer que por eso Dios no requiere la justicia de la ley en el creyente. Nosotros y los judíos estamos de acuerdo sobre este punto esencial. Dios
requiere de nosotros la justicia de la ley. En lo que diferimos de judíos es en el método de obtener la justicia. Ellos creen que la justicia se obtiene guardando la ley. Nosotros creemos que la justicia se obtiene como un don gratuito de Dios por la fe en Cristo. Es esencial entender que no se anula la ley en todo sentido. Es abrogada solamente como medio de la justificación, pero sigue en vigor en el sentido siguiente. La ley sirve todavía como definición de ciertas palabras bíblicas como justicia y como pecado. Dice Primera de Juan 3:4, pues el pecado es infracción de la ley. Lógicamente la palabra pecado no tendría significado si no fuera por la ley. También Pablo dice en Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. La ley sirve como norma de justicia. Sin la ley no habría pecado y nadie podría ser condenado. El problema con las exigencias divinas respecto a la ley es que nadie puede cumplir con ellas, como dijo Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Con esto llegamos a la segunda pregunta. B. Si no podemos cumplir con las exigencias de la ley, ¿cómo es que la justicia de la ley nos llega a ser contada? La sustitución de Cristo. Jesucristo fue nuestro sustituto frente a la ley. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar en dos sentidos. Primero, vivió una vida perfecta bajo la ley, cumpliendo así todas las exigencias. Dice Romanos 3, 21 al 26. Dice de esta manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Segundo, Cristo aceptó en su cuerpo la pena que la ley requiere para los transgresores, la muerte. Pablo reveló eso en Gálatas 4, del 5 al 6. Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos entonces por qué dice en Romanos 3:31, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La muerte de Cristo era necesaria precisamente porque la ley moral siempre está en vigor. Si la ley no valiera nada, no habría pecado, no habría pecadores, y Cristo no hubiese venido a morir. La fe, pues, no es sustituto para la justicia de la ley. Más bien, la fe es la única manera en que podemos recibir esa justicia. En realidad, Pablo nos asegura que la ley misma serviría como medida de justificación si el hombre pudiera guardarla. Veamos bien eso. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Romanos 2:13. Punto clave. La gracia
no consiste en que Dios haya cambiado las condiciones de la salvación de algo que el hombre no podía hacer, guardar la ley, a algo que el hombre sea capaz de hacer, poner fe en Cristo. La fe, como ya vimos en la sección anterior, es un don de Dios, no algo que el hombre suscite por su propia voluntad. El pecador nunca ha tenido capacidad de creer, ni tampoco capacidad para guardar la ley. Inciso C. Tercer pregunta. ¿Es pues la fe la base de nuestra justificación? A riesgo de ser malentendidos, contestamos no a esa pregunta. La fe no es la base de nuestra justificación. La justicia perfecta de Cristo es la base. La fe es simplemente la medida necesaria para recibirla. Tomemos como ilustración el proceso de poner los cimientos para un edificio. El encofrado nos representa a nosotros. Ese cajón que hacen los albañiles para que allí el cemento que van a vaciar, y este cemento representa la justicia perfecta de Cristo. El conducto representa la fe por el cual el cemento se derrama en el encofrado. El encofrado, antes de recibir el cemento, está vacío. Es igual a nosotros. Antes de aceptar a Cristo, estábamos vacíos de toda justicia. No teníamos nada. Pero Dios instaló el conducto, es decir, la fe. Por medio de la fe, Dios derramó en nosotros el cemento, es decir, la justicia perfecta de Cristo. Y eso forma la base sólida sobre la cual construimos la casa de nuestra vida. ¿Entendido? Tenemos que distinguir aquí la diferencia entre la justificación y la santificación. La santificación es como la construcción de la casa después de poner el fundamento. Es un proceso que dura toda la vida y varía entre los cristianos. Pero la justificación no es un proceso, es un acto divino hecho una sola vez y para siempre en el creyente al momento de su conversión a Cristo. Y nunca puede cambiar ni variar. Eso es obvio, porque la justicia perfecta de Cristo, que forma la base de la justificación, no puede cambiar. En cambio, la santificación significa ser hecho justo, es decir, nuestra capacidad cotidiana de la vida cristiana, mientras que la justificación significa ser declarado justo, es decir, frente a las exigencias de la ley. Al analizarlo se puede ver fácilmente porque algunos cristianos sienten inseguridad respecto de su aceptación frente a Dios. Es porque confunden la diferencia entre la santificación y la justificación. Imaginan que su aceptación con Dios se basa en su nivel de santificación. Así experimentan inestabilidad emocional porque la santificación es variable. Es igual que con el concepto de que el cristiano puede perder una vez y otra vez la salvación. Este concepto basa la salvación sobre el grado de santificación del creyente y no en la justificación, como la Biblia lo enseña. Sobre tal base es imposible tener seguridad de la salvación en esta vida, porque el fundamento es variable y es relativo. De acuerdo con las enseñanzas de Pablo, el doctor Carlos Hodge señala: fue porque Adán era el representante de su raza que su pecado es la base judicial para la condenación de ellos. Y es debido a que Cristo es el representante de su pueblo, que su justicia es la base judicial de la justificación de los creyentes. La justificación es un acto absoluto e invariable. Por eso, un gran apóstol no es más justificado que un recién nacido en Cristo. Claro, habrá una diferencia enorme entre ellos en el grado de santificación que tengan, pero no es justificación. En el cielo no seremos más justificación que ahora, más santificados sí.
pero no más justificados. Todo el capítulo 4 de Romanos fue escrito para ilustrar la justicia perfecta de Cristo. Cómo la justicia perfecta de Cristo nos es contada a nosotros. Pablo usa a Abraham para esta ilustración. Abraham vivió más de 400 años antes de la ley de Moisés. No tenía ley de Dios escrita. Lo único que tenía era la fe. Y Pablo dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Esto no quiere decir que su fe fue contada en lugar de la justicia. Solamente que la fe fue el medio que Dios usó para justificarle. La palabra por, usada aquí, es una palabra difícil de traducir del griego. Su sentido es en vista de. No significa que Dios aceptó su fe como base de la justicia, sino como medio para recibir la justicia. Con esta primera parte, mis hermanos, concluimos en esta ocasión. La siguiente semana, si Dios nos permite, terminaremos con este tema y haremos las preguntas concernientes. Por allá, la siguiente ocasión o entre semana, relea por favor este primer paso del tema y vamos a contestar juntos. Ustedes contesten allá las preguntas que habrán de llegar a su mano, mis hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente.